El Titanic ha capturado la imaginación del público desde su trágico hundimiento en 1912. Más que un simple barco, el Titanic simboliza la era de la opulencia y la arrogancia de la tecnología. En este vídeo, exploraremos los impactantes secretos del Titanic que quizás no conocías, desde su construcción hasta los mitos que lo rodean, y cómo su historia ha dejado una marca indeleble en la cultura popular. La construcción del Titanic comenzó en 1909 en el astillero Arlandy Wolff en Belfast. Diseñado por J. Bruce Ismay y el ingeniero Thomas Andrews, el Titanic era el buque más grande y lujoso de su tiempo. La atención al detalle fue extraordinaria, con interiores diseñados por el famoso decorador Edwardian. Sin embargo, un hecho poco conocido es que el Titanic se construyó de manera apresurada para competir con su hermana, el RMS Olympic. Esta prisa contribuyó a varios defectos en su construcción. El Titanic utilizó más de 3 millones de remaches, y algunos de estos remaches fueron fabricados con un acero de menor calidad. Este acero inferior podría haber contribuido a la vulnerabilidad del barco durante la colisión con el iceberg. La estructura del Titanic fue innovadora, pero la falta de pruebas adecuadas en los materiales y la construcción llevó a preguntas sobre su resistencia. Además, el uso de compartimentos estancos, aunque considerado avanzado, no era suficiente para asegurar la integridad del barco ante un impacto tan devastador. El 10 de abril de 1912, el Titanic partió de Southampton con destino a Nueva York. A bordo viajaban más de 2.200 personas, incluyendo aristócratas y emigrantes en busca de una nueva vida. Lo que muchos no sabían es que el barco carecía de suficientes botes salvavidas. Aunque tenía capacidad para 1.178 personas en botes, solo se equipó con 20, suficientes para menos de la mitad de los pasajeros. El Titanic fue promocionado como insumergible. Esta afirmación, hecha por la prensa y la compañía, creó una falsa sensación de seguridad entre los pasajeros. Algunos testimonios indican que varios pasajeros estaban tan seguros de la seguridad del barco que se negaron a llevar chalecos salvavidas. A pesar de las advertencias de otros barcos sobre la presencia de icebergs, el Titanic continuó a su velocidad máxima. Esta decisión ha sido objeto de críticas, ya que se pudo haber evitado la tragedia con una navegación más cautelosa. En la noche del 14 de abril de 1912, a las 11:40 de la noche, el Titanic chocó con un iceberg. La colisión fue devastadora, pero el impacto no fue lo que muchos imaginan. En lugar de un gran estruendo, el sonido fue más parecido a un rasguño profundo. A medida que el agua comenzó a inundar el barco, la tripulación trató de mantener la calma, pero la confusión reinó entre los pasajeros. Lo que muchos no conocen es que la primera clase tuvo un acceso mucho más rápido a los botes salvavidas. Las mujeres y los niños fueron priorizados, pero la disparidad en el trato fue evidente. A pesar de las órdenes de evacuación, muchas personas se negaron a abandonar el barco. La idea de que el Titanic era insumergible había calado hondo en la mente de los pasajeros. Las estadísticas revelan que solo un pequeño porcentaje de los pasajeros de tercera clase logró sobrevivir, lo que refleja las profundas divisiones sociales de la época. Entre el caos, surgieron historias de heroísmo. El capitán Edward Smith, conocido por su gran habilidad, se mantuvo a bordo hasta el final. Los músicos del barco tocaron música para calmar a los pasajeros mientras el Titanic se hundía. Algunos de ellos, como Wallace Harley, se han convertido en leyendas por su valentía. Otras historias conmovedoras incluyen a parejas que decidieron permanecer juntas, incluso en la adversidad. Mientras algunos hombres se sacrificaron por sus familias, otras personas lucharon por sobrevivir, creando una mezcla de valentía y desesperación. Un caso notable es el de Isidore Strauss, cofundador de Macy's, quien se negó a abandonar a su esposa, Rose, insistiendo en que ella debía entrar en un bote salvavidas mientras él se quedaba atrás. Esta muestra de amor y sacrificio ha resonado a lo largo de la historia. Tras el hundimiento, se realizaron múltiples investigaciones. La Comisión de Investigación de Estados Unidos y la investigación británica revelaron fallos en la seguridad y la gestión del barco. Estas investigaciones llevaron a cambios significativos en las normativas marítimas, incluyendo la obligación de llevar suficientes botes salvavidas en todos los barcos. También se establecieron sistemas de comunicación más eficientes entre barcos y estaciones de tierra, ayudando a prevenir desastres similares en el futuro. El Titanic ha dejado un legado duradero. Su historia ha sido adaptada en libros, películas y documentales. Sin embargo, muchos mitos persisten.
Por ejemplo, el mito de que el Titanic estaba destinado a hundirse desde el principio ha sido alimentado por diversas teorías de conspiración. En realidad, el hundimiento fue un trágico accidente causado por una combinación de factores, incluida la negligencia y las decisiones erróneas. Uno de los mitos más comunes es que el Titanic fue maldecido. Aunque algunas teorías sugieren que había una maldición asociada al barco, la mayoría de los expertos lo ven como una mera coincidencia. La idea de que se podían prever desastres en un barco que simbolizaba la tecnología moderna se ha popularizado a lo largo de los años, pero no hay pruebas que lo respalden. Otro mito es que el barco estaba equipado con una tecnología de navegación que podría haber evitado el iceberg. En realidad, las tecnologías de la época eran limitadas y no existían sistemas de radar. Otro mito es que los pasajeros de tercera clase fueron abandonados. Si bien es cierto que enfrentaron más dificultades para acceder a los botes salvavidas, muchos de ellos lucharon con valentía por su supervivencia. La realidad es que el hundimiento afectó a todos los pasajeros, independientemente de su clase. Esta tragedia expuso las desigualdades sociales de la época y dejó una marca en la conciencia colectiva sobre la importancia de la igualdad en situaciones de crisis. Después del hundimiento, la ubicación del Titanic permaneció un misterio durante décadas. En 1985, una expedición dirigida por Robert Ballard logró localizar los restos del barco a 3.800 metros de profundidad en el Océano Atlántico. La exploración reveló no solo el estado del barco, sino también artefactos que contaban historias sobre la vida a bordo. Los restos del Titanic han sido objeto de controversia y debate. Mientras algunos abogan por la preservación de los artefactos y la memoria de los que perdieron la vida, otros creen que las exploraciones deberían cesar para permitir que el lugar de descanso final del barco permanezca en paz. Esta discusión continúa, y los descubrimientos siguen arrojando luz sobre la historia del Titanic. El Titanic representa no solo un desastre marítimo, sino una reflexión sobre la humanidad. Sus secretos y leyendas continúan fascinando a las generaciones. Al conocer estos impactantes secretos, no solo recordamos la tragedia, sino también el contexto histórico en el que ocurrió. La historia del Titanic sigue siendo un recordatorio de la fragilidad de la vida y la arrogancia humana frente a la naturaleza. A medida que cerramos este capítulo, es vital recordar las lecciones aprendidas del Titanic. Su legado perdura, no solo por su tragedia, sino por las historias de valentía y sacrificio que emergieron de la oscuridad. Gracias por acompañarnos en este recorrido por los secretos del Titanic. No olvides suscribirte y compartir este vídeo para que más personas conozcan la historia que no sabías.